les bendiga muy ricamente. Es un gozo y una alegría poder estar acá junto con ustedes en este hermoso día que Dios nos ha dado. Mi nombre es Juan Carlos García, estoy en Uruguay, en la ciudad de Durazno, vamos a decir en el centro del país, para los que no conocen Uruguay. Y cuando Dios nos trajo aquí, yo pensé y dije, esta es la tierra que fluye leche y miel. Yo nací, viví en Montevideo 50 años y estoy aquí. Pastor Manuel Marambio me dijo 12 minutos. Yo fui a una iglesia en San Pablo y allá me pusieron un horario. Dice, si usted se pasa a esta hora, la gente se levanta y se va toda. Yo, wow, dije, amén. Trataremos de llevar este mensaje. No me gusta extenderme más allá de lo que Dios me da, porque es así. Así que yo quiero invitarles a leer en el libro de Levítico, capítulo 24, y luego Primera de Samuel, capítulo 3. Levítico 24, 1 dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Y la Biblia nos habla en Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo y te pido, Señor, que yo pueda ser una herramienta en tus manos en esta mañana y que tú me uses para gloria, honra y alabanza tuya. Tú eres el único, el todopoderoso. Yo simplemente soy una herramienta en tus manos y te doy gracias. Amén. La Biblia nos dice en Levítico que el Señor mandó a arder las lámparas continuamente, que trajeran aceite fresco de aceitunas machacadas para el alumbrado de las lámparas. Y luego en Samuel podemos ver que dice que antes de que la lámpara se apagase, no había visión con frecuencia, no había palabra, escaseaba la palabra. Hoy está pasando lo mismo, tristemente en este tiempo, en la iglesia, no solamente en Uruguay, creo que en toda la iglesia. Uno mira, yo miraba mucho enlace y tristemente dejé de miraba algunos canales cristianos y dejé de mirar. ¿Por qué? Porque tristemente lo único que pensamos en este día es yo quiero dinero, tenés que traer, no podés venir a Dios sin una ofrenda, no podés venir a Dios sin esto, y escasea la palabra. Cuando antiguamente, yo me recuerdo cuando nos convertimos, Jesucristo salva, sana y liberta. Hoy es el cartel pastores fulano y mengano, y esos son los carteles. Y el mundo perece sin Cristo, porque es triste lo que está pasando en la historia de este tiempo, que lo único que se preocupa parece la iglesia. Yo no digo nuestra iglesia, pero digo la iglesia en general, porque uno mira, uno ve y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En vez de aprovechar el tiempo o la oportunidad que uno tiene para hablar de Jesucristo y nada más que de Jesucristo, uno pierde el tiempo hablando de las ofrendas, hablando de esto, hablando de la prosperidad. Si tú tenés que venir con tanto a Dios porque Dios te va a dar tanto, tú tienes que venir con tanto a Dios porque Dios va a hacer esto y va a hacer aquello en tu vida. Ya no se habla de un Dios de milagro, ya no se habla tanto del Dios de Israel, del Dios de Pablo, del Dios de Pedro, del Dios de Juan, que hizo milagros por donde iba, que lo único que hablaba era de su reino, no le importaba hablar otra cosa. Y Pablo nos dice, no me interesa otra cosa que sino de Cristo y de este crucificado. Eso es lo que está escaseando hoy por hoy en el mundo. Que Dios nos dé la capacidad, que Dios nos dé la sabiduría para que cada día podamos utilizar los medios o las formas que tenemos para llevarles el verdadero mensaje de Jesucristo. Él dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, y que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es nuestra gran comisión. La gran comisión que tenemos nosotros los cristianos de anunciar, de dar las buenas nuevas, de
de explicarles a las personas cuánto el Señor puede hacer en sus vidas. Es tan importante, es tan importante. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí en el año 1986, en noviembre del 86, a Uruguay, que muchos lo conocemos, vino el evangelista Carlos Anacondia. Y después de muchos días de predicarme y de hablarme, había un pastor, mi pastor, que siempre me decía: Carlito, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Y yo cada vez que lo veía digo: ay, allá viene el loco Valerio, allá viene el loco Valerio, otra vez, ¿qué voy a hacer? Y entonces resulta que un día me invitan de mi casa, me invitan a ir a ir a una campaña. Yo digo: no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de Dios. Aunque yo cuando nací, cuando me crié, amaba a Jesucristo con todo mi corazón, pero la religión me obligó a querer no saber nada del Señor. La religión, porque fui católico, iba a la iglesia católica y después fui al umbandismo, y todo lo que había visto, lo que había pasado, lo que había sufrido, dije yo: no, Dios no existe, entonces Dios no es real. Pero es que el pastor siempre me predicaba, cada vez que me veía me hablaba, y yo no podía irme de esa parada del bus, porque si me iba para la otra y subía en el mismo ómnibus que él, yo iba a quedar mal. Y si me iba a la anterior, entonces yo me aguantaba allí, le aguantaba y decía: sí, Julio tiene razón, sí, don Julio tiene razón. Y así era, pero me invitó a ir a esa campaña evangelística. Nunca en mi vida había escuchado a alguien hablarme de Jesucristo y de explicar. No me recuerdo el pasaje bíblico, pero lo único que sé es que yo sentía que flotaba en el aire. Y cuando el pastor dijo: levanten sus manos los que quieren aceptar a Jesucristo, yo me recuerdo, levanté las dos y corrí hacia adelante, corrí. Yo veía que gente caía acá, gente caía allá, pero yo recibí a mi Señor, y algo grande pasó en mi vida. Dios empezó a tratar de adentro hacia afuera. El mundo necesita de Cristo. Y ese es los últimos tiempos. Creo que somos la última iglesia que estará sobre la tierra. Y cuánto me duele ver pastores que no usan el tiempo sino para hablar de sus problemas, para hablar de su vida, para hablar de las necesidades. Yo decreto, yo declaro, yo hago, y no decimos que el Señor es el que hace. Que Dios nos dé la capacidad y la sabiduría para poder hacerlo, y que me use, ¿verdad? Que nos use a nosotros. Así como dijo, el aceite significa la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Es necesario que permitamos que Dios nos llene, que llene nuestras vidas, para que podamos predicar con denuedo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente. Gracias por esta oportunidad, y que la paz y la misericordia del Señor siempre estén con toda la iglesia. Bendiciones, amado. Gracias. Lindo mensaje. Y es bueno escucharlo de diferentes lugares, de países, y que el pastor Juan Carlos es un pastor muy simpático. Así que un gusto si lo pueden conocer también ahí. Amén. Mi padre creo que los conoce personalmente. Y estuvimos en unos asados juntos. Amén. Es cierto. Muy buen amigo. En Durazno, Bien. una ciudad linda de Uruguay que tiene el nombre de fruta, Durazno. Fuimos con el pastor Clinton, y nos recibió Amén. Juan Carlos muy amable en su casa, y estaba el pastor Máximo Coya también. Fue espectacular. Y ahí aprendimos cosas de cómo el evangelio tiene que llegar a todos los lugares, el ánimo y el deseo de ellos de aprender y de seguir los caminos del Señor. Ahora, él es casado con una cubana, chico, se llama Leticia. Y le damos Leticia. Leticia Amén. un saludo a ella también. Amor, Amén. para que saludes acá. Para que saludes. Yo sé que Hola, buenos días, bendiciones. Yo sé que el pastor la importó de Cuba, pero importó de buena calidad, buena cepa. Gracias, Dios me lo bendiga. Y bueno, que sea usted, con ustedes siempre. Me acordé del mensaje del pastor que está relacionado con la lección bíblica de esta semana,
que habla del título de vasos para honra versus vasos para deshonra, que ustedes vean, esa lección es muy importante. Hay tres textos importantes que siempre hay que recordar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 14 al 21. Timoteo, del 14 al 21. Romanos 20, 25 y también Jeremías 18, 1 al 10. Jeremías 18, 1 al 10, Romanos 9, 20, 25, 2 Timoteo 2, 14, 21. Ahí nos trata el tema teológico, cómo Dios nos molda, cómo Dios nos prepara para el evangelio, como vaso aquellos de honra. El moldador, él es el alfarero nuestro. Bien, me acordé que el pastor predicó que tenemos que estarnos. Está ahí en el chat. Dios les bendiga. La hermana Natalia, por favor, que pueda orar por el predicador, que sea don Pastor Julio. Padre amado de los cielos, gracias, Señor amado, por el día de hoy, el Shabbat de hoy, Señor amado, que viene directamente de tu creación santa y tu descanso. Amén. Gracias porque podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos agradecerte todas las cosas que tú haces, a pesar de nuestros problemas y dificultades. Te rogamos por el pastor Julio ahora, Señor amado, que entregue tu palabra, todo lo que tú tengas para decir, que venga a través de él. Amén. Y nada que venga del Amén. enemigo. Que seas tú glorificado en sus palabras, Señor, porque nosotros somos canales también para poder entregar tu evangelio. Como nosotros tenemos que predicar a Jesús, Yeshua, el Salvador. Amén. Señor. Sana, salva, bautiza, a devolver. Y a veces nosotros nos quedamos un poquito como que lo vemos un poco menor, de menor tamaño de lo que es él, y lo grande que es él. Entonces, Amén, Señor. que sea la palabra del Señor la que venga a nosotros, a todo tu pueblo, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria. Bendice a cada uno de tus hijos en todo lugar de la tierra, especialmente los que están pasando por problemas, dificultades, enfermedades, tanta cosa que está aconteciendo, Señor amado, pero podemos confiar en ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Listo, pastor, bienvenido. ¿Quién da alguna? ¿Sí? Ya. ¿Estamos listos? Muy bien. Que Estamos el listos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana y que también, cierto, queremos principalmente recoger las palabras del pastor García, que de Uruguay, justamente de que ya nos está hablando, cierto, de acerca de la palabra de Dios como antes, o como debería hacerse. Hay algunos principios hermenéuticos, cierto, que son reglas de oro, dice. La hermenéutica, cierto, es aquella que busca la interpretación del pasaje bíblico. Entonces la Biblia es su propio intérprete, decimos muchas veces, o la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, para estudiar la Biblia no debemos ver fuentes externas para ver los significados, significa eso. Porque un texto también fuera de contexto es un pretexto, es otra regla de oro. Y cuando leemos dos versículos y se encuentran en contradicción, debemos buscar también un tercer versículo que aclare claramente lo que vamos a decir. Y lo otro que debemos tener claro es que la Biblia no tiene contradicciones. A la Biblia no le falta ni le sobra nada. Ya sea cierto, muchos dicen Biblias católicas, Biblias evangélicas, adventistas, testigos de Jehová y otras Biblias más. La verdad de todo es cierto que la Biblia que tenemos es suficiente para entregar la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, yo quiero, cierto, tomar un tema. Había hablado con el pastor Manuel acerca de otro tema, pero sin embargo el Señor me reveló otra cosa, como se dice. Soy el pastor de la revelación en esta mañana. Bueno, vamos a buscar ahí en el Salmo 8, de los versos 3 al 5. El Salmo 8, decía, ¿cierto? De los versos 3 al 5. Dice el salmista de esta forma: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. La verdad de todo es cierto que este pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer en esta mañana, ¿qué es el hombre?, no es una pregunta filosófica para darla a entender y conocer, ¿cierto?, en el ámbito filosófico. Para que se cumpla ese requisito, de acuerdo, ¿cierto?, a un profesor que tuve que fue compañero curso también mío, por allá, ¿cierto?, en los años 80, él me decía lo siguiente, o nos enseñaba la clase de esta forma. Él terminó filosofía en la Universidad de Concepción, aquí en Chile, y decía de esta forma: para que este pasaje se cumpla como requisito, ¿cierto?, para ser contestado filosóficamente, tendría que estar no la palabra qué, sino que quién o cómo es el hombre. Entonces, este tema que voy a presentar en esta oportunidad es para un propósito fundamental: realzar la obra del Creador. Desde que Moisés presenta el relato allí de la creación, han pasado, de acuerdo a la Biblia, ¿cierto?, hasta nuestros días, desde ya cuando escribió los primeros registros que tenemos acerca de la creación, hasta nuestros días, de acuerdo a Ucher, un comentarista por allí, dice 6.000 años. Aunque no es el tema central de esta exposición, pero me llama la atención cómo el autor del Génesis relata que Dios es el autor de la creación y nos habla y dice cómo Dios, al ver que la tierra estaba desordenada y vacía y oscura, fue dándole la forma como la conocemos hoy. Es decir, desde la luz hasta la creación del hombre. Y eso lo podemos encontrar, ¿cierto?, en el primer capítulo del libro de Génesis, de los versículos primeros al capítulo 2 también, del 1 al 25. A la pregunta, ¿cierto?, que hiciera allí de estos, ¿qué es el hombre?, está registrada esta, de acuerdo, ¿cierto?, a los estudios, en el libro de Job, en el capítulo 7, versículo 17, que es más antigua todavía que lo que dijese, ¿cierto?, el salmista. Es decir, muchos sugieren, ¿cierto?, dicen que el libro de Job fue escrito por Moisés. Es decir, tiene muchos más años. Cuando el salmista dice allí, ¿cierto?, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Ese ángel que aparece allí, ¿cierto?, es un término que está en el hebreo muy antiguo, que también está en el Génesis. Y ese término, ¿cierto?, Elohim, se refiere a Dios. Así que este texto podríamos también interpretarlo de esta forma o leerlo de esta manera. El salmista dice, lo hiciste menor que Dios. El salmista dice, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y el salmista en el Salmo 144 dice, vuelve a preguntar a Dios, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses. Estos textos son tan importantes que Pablo lo repite a los hebreos cuando le presenta el plan de salvación o el plan de Dios para salvar el mundo. Al dar a su hijo heredero de todo, que confeccionó también el mundo, como lo recita cito el Salmo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién lo puede responder? Al ser humano, como lo dice allí
los estudios. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, de esta forma. Cuando nace el cuerpo de un bebé contiene 270 a 300 huesos. Eso es lo que dice por lo menos biológicamente. A lo largo de esto se acaban funcionando, se acaban a crecer y pasan a ser allí, ¿cierto?, 206 huesos de una persona actualmente. Es decir, los bebés chiquitos, ¿cierto?, tienen más huesos que una persona, ¿cierto?, adulta. Pero los huesos para sostenerse tienen que tener músculos, ligamentos que nos permitan movernos. Los huesos sirven de protección además de los órganos internos, están las vísceras, como es el caso también de las costillas. Los huesos también aportan o tienen un aporte metabólico. Funcionan estos, ¿cierto?, como un depósito de sales y otros metabolitos. También podemos ver la cabeza, un órgano, ¿cierto?, fundamental. Tiene un total de 29 huesos, contando lo del oído y el oides, y si contamos solo el cráneo, con 22 huesos. Está la columna vertebral, un adulto puede tener 26 huesos, y en recién nacidos, 34 huesos. Los brazos ambos conforman 10 huesos. Las manos tienen un total de 34 huesos y 27 en cada lado. El tórax conforma las costillas, 12 pares, o 24 y el esternón. Los huesos pélvicos está formado por pubis, isquión y ilión. Las piernas están formadas por el fémur, 2, lo cual el hueso más largo que puede llegar a medir también hasta medio metro. La rótula, 2. La tibia, 2. El peroné, 2. Los pies tienen un total de 52 huesos y en 26 cada pie. Además de todos los huesos accesorios conocidos como huesos sesamoides y suelen estar incrustados en el exterior de los tendones. Hasta aquí, como hemos visto, entonces el ser humano es una máquina maravillosa y a su vez muy complicada. El salmista decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía él, y su alma lo sabe muy bien. Eso está en el Salmo 139, 39, versos 13 hasta el 16. ¿Cómo entonces podemos ver qué es el hombre realmente? Y aquí pasamos, ¿cierto?, a un estudio que realmente llama mucho la atención, que este último tiempo, ¿cierto?, se le ha dado mucha importancia, la genética. ¿Qué es la genética? Esta genética, ¿cierto?, es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, es la rama de la biología que estudia la herencia biológica. Se ocupa del estudio de cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos. Es importantísimo, entonces. Los genes son las unidades de información. Muchas veces hablamos de las células madre, ¿no?, que utilizan los organismos para transmitir un carácter a la descendencia y además lo que determina o se hace la diferencia entre los animales y el ser humano. El hombre tiene 23 pares de cromosomas, en total 46, lo que hace la diferencia también con los animales. El pariente más cercano que nos hace llamar la ciencia, ¿cierto?, hoy día es el chimpancé. El chimpancé tiene aproximadamente 48 cromosomas. Es decir, no es igual al hombre. Según ustedes decirte, cuando enseñaban en el colegio, allá por esos años, cuando uno estudiaba, ¿cierto?, que el hombre desciende del mono. Bueno, la genética dice que no. Entonces, las ramas son las siguientes de la genética. Aquí.
Para ello, ¿cierto?, se estudia la genética molecular, analiza esta, ¿cierto?, la composición molecular del ADN, su replicación y función de los genes. También tenemos la genética clásica o Mendeleev, se centra, ¿cierto?, en el estudio de la herencia de los caracteres. Tenemos también la genética cuántica, que estudia cómo influye de la herencia de los fenotipos, perdón. La genética o genética también evolutiva estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones. También la genética del desarrollo, y esta se encarga del análisis de cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Imagínense todo lo que se hace hoy día en la ciencia. Está otra parte también llamada la genominia. Hay otra también, la ingeniería genética, y en eso me quiero concentrar un poquito en esta mañana. Quiero llegar a esta parte porque esta es la especialidad de la genética, que utilizan tecnologías para manipular y transferir ADN de un organismo a otros, para controlar sus propiedades genéticas. A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente, o llamado OMG. Elon Musk, uno de los más millonarios, excéntricos, se puede decir también millonario, él tiene un sueño. ¿Cuál es su sueño? De convertir a la humanidad en una especie de interplanetaria, es decir, que nosotros podemos viajar, ¿cierto?, a otros planetas, a otras galaxias, a otras partes del universo. Visitar el cosmos, como podemos decir, ¿cierto?, en todo lugar. Y él tiene, ¿cierto?, ese plan de colonizar primeramente Marte o otros mundos, incluso la Luna. Sin embargo, la genética tiene su respuesta. Nadie la ha consultado. Sin embargo, se hace la observación. El sueño de colonizar Marte u otros mundos no dependerá solo de la tecnología. La biología apunta que no será tan próxima en el tiempo. ¿Por qué? Un genetista dijo que exigirá un cambio, ¿cierto?, en el ADN, es decir, la cadena esa que nosotros tenemos allí, esa cadena que no se corta. Este es un cambio genético natural o provocado a través de la ingeniería genética, para que el organismo sobreviva allí, ¿cierto?, a la exposición del espacio, fuera de la atmósfera. Y esto o se está desarrollando. Uno de los sueños, ¿cierto?, es vivir en otros lugares o conquistar otros lugares. Ya no es la conquista, ¿cierto?, de que como allá en el pasado, ¿cierto?, conquistar otros lugares dentro del planeta, sino que ahora fuera del planeta. Por la excusa, ¿cierto?, también de que a lo mejor acá se terminan muchos elementos básicos para la existencia del ser humano. Hubo un experimento que se realizó el 26 de noviembre de 2018. Hubo un cientista chino llamado Jian Qiu, en su intento de cambiar el gen en un experimento secreto, presentó a dos gemelas. Todas las cámaras están, porque ese día, ¿cierto?, iba a ser un día muy especial. Cuando este chino iba a presentarse esto ante la comunidad científica y ante el mundo entero, ¿cierto?, de dos nuevas criaturas que le había sido modificado el gen. Sin embargo, ¿cierto?, algo salió mal. Algo no estaba allí, ¿cierto?, como correspondía. Primero, fue acusado de robar información para el experimento. Segundo, también, ¿cierto?, éticamente, porque aquí está la bioética, la otra parte, ¿cierto?, y en la cual también este hombre había faltado, ¿cierto?, a una de las exigencias de la bioética, es decir, no se puede cambiar el gen humano. ¿Por qué esto?
Los científicos temen que más allá de erradicar enfermedades hereditarias, esta se pueda prestar para crear bebés a la carta, como se dice. Es decir, podrían nacer ciertos dos hijos iguales. Si a usted no le gustan los hijos, cierto, con ojos, a lo mejor café, le gustaría tener los ojos azules. Si usted también, cierto, podría tener a lo mejor allí hijos rubios. Todo totalmente, cierto, allí modificado. Este tipo fue condenado a 3 años de prisión por faltar a la ética. Actualmente en trabajos experimentales se está trabajando en la modificación genética. Se descubrió, cierto, el CRISPR, el Cas9. Esa proteína, cierto, del Cas9, este es un editor genético, utiliza unas guías y una proteína Cas9 para dirigirse a zonas elegidas del ADN y cortar. Y de ahí pegar los extremos. Como se dice, ¿cierto? Como es un editor, es cortar y pegar. Eso es lo que quieren hacer. Sacar lo malo. El experimento, cierto, que tenía este chino era para poder, cierto, que recién nacido o estas recién nacidas pudiesen, cierto, por allí tener la defensa necesaria para el famoso SIDA. Sin embargo, cierto, pegar los extremos. Me llama la atención, cierto, de cortar y pegar. En este caso, no, esto es una proteína, cierto, para dirigirse a las zonas líquidas del ADN y cortar. ¿Podrá el hombre alcanzar esa realidad? ¿Se imagina usted, cierto, tener una civilización perfecta? Hitler, cierto, nosotros lo conocemos muy bien, trató de crear la raza, cierto, perfecta en este planeta. ¿Podrá el hombre, cierto, alcanzar también la raza perfecta? ¿Capaz de soportar, cierto, o soportarlo todo? No ser, cierto, allí esta persona, cierto, que sea capaz, como podemos decir, para explicarlo mejor, para poder soportar, cierto, allí, que tenga las defensas, no pueda enfermarse, no pueda tener ciertas de esas enfermedades terribles que hoy día existen. Sí, podría ser, no lo negamos. Algunos científicos dicen que han encontrado el 89% ya. ¿Y en qué se experimentan? Aquí es cierto, los conejitos de India lamentablemente son siempre los animalitos. Pero, mis hermanos, Dios en su palabra también encontramos, ¿cierto?, de que el cambio genético es posible. Veamos allí, ¿cierto?, algunos textos bíblicos que en realidad me ayudarán en esta mañana, nos ayudarán para entender mejor el mensaje. Vamos al Génesis, al capítulo 1 y el versículo 31. Y dice allí el texto, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hubo algo bueno en esta tierra. Perfecto. Cierto que tenía las capacidades para poder también, cierto, estar atento a todas las enfermedades que están apareciendo nuevamente. Entonces, sin embargo, cierto, esta perfección, algo pasó. Hubo un cambio genético allí. En el capítulo 3, dice allí, cierto, claramente que el hombre desobedeció a Dios. Desobedeció, cierto, y allí comenzó, cierto, el terrible problema que nosotros conocemos hoy día, el pecado. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Los virus son difíciles de exterminarlos. Ya lo hemos experimentado. Aunque muchos se les encuentra solución.
Pero no hay nada más grande o más terrible, ¿cierto?, que el hombre puede enfrentar, que es el virus del pecado. El pecado es terrible. El profeta Isaías habla del flagelo del pecado y él dice de esta forma: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6. Este es terrible. El pecado, como lo conocemos, engendra más pecado. El profeta Jeremías también presenta, ¿cierto?, al etíope y al afro, de color afro, perdón, y las manchas del leopardo. ¿Podrá ellos, cierto, mudar su piel o sus manchas? ¿Podréis vosotros también, dice él, cierto, hacer bien, estando habituados a hacer mal? Como dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Es por ello que Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 7, versículos 14 y 15, dice allí, dice que el pecado es tan fuerte, y dice él, soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y los versos siguientes lo repite, el pecado que mora en mí, el mal está en mí, dice en otro pasaje, la ley del pecado que está en mis miembros, grita y exclama y dice él, cierto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, el pecado, cierto, es terrible. Es el flagelo más grande que tiene la humanidad. Algo lo infectó allí en el jardín del Edén. Fueron expulsados, sacados de allí. Se necesitan tanto un cambio de ADN. Si es verdad, entonces estamos en lo correcto. O si no, estamos condenados a la muerte. Raúl Gabriel Kofman, un psicólogo argentino, columnista en temas profesionales, escritor, escribió un libro llamado ¿Cómo creen? O Condenados a creer, se llama el libro. Él también escribió un tratado de 3 páginas, lo que él llamó ¿qué es un ser humano? En realidad, lo que él hace no es una definición. No hace una definición, ¿cierto?, de lo que es un ser humano, sino que más que nada coloca características que hace que el hombre o el ser humano, ¿cierto?, lo tenga. Primero coloca él, es un ser biológico. Él dice, los seres humanos somos seres encarnados. Segundo, el ser humano es un ser emocional. El tercero dice, el ser humano oscila permanentemente entre la búsqueda, la autonomía y la dependencia de los otros. También dice él, ¿cierto? El ser humano puede tener empatía por otro ser humano, pero nunca ser dueño de otro ser. También dice este hombre, es un constructor de conocimiento el ser humano. Es un ser lingüístico. Para comunicarse tiene que poder, ¿cierto?, tener relación o interrelacionarse unos con otros. Séptimo, lo obvio de hoy no fue lo de ayer. Octavo, el ser humano es extremadamente, ¿cierto?, frágil. Aquí, ¿cierto?, entonces está el dilema del ser humano, presentado de esta forma. A lo diferencia, ¿cierto?, de Pablo, que hace, ¿cierto?, acerca del pecado, que infectó, ¿cierto?, al ser humano y que sigue infectando, ¿cierto?, a la humanidad. Hay enfermedades, ¿cierto?, que hoy día nosotros no podemos enfrentarlas. Necesitamos entonces, como dice posiblemente, ¿cierto?, la genética, tener un cambio. Pero, y ese cambio genético es urgente. Tenemos que tenerlo ahora. Un cambio genético
Y si el hombre no es capaz, entonces existe la providencia. Tenemos que tener un cambio genético divino. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, le escribe a él ciertos judíos conversos al cristianismo. Pablo, cierto, iba a la sinagoga. En la sinagoga, cierto, hablaba acerca de Cristo. Hablaba de la resurrección. Hablaba, cierto, de la forma como Cristo, cierto, finalmente tuvo que morir en la cruz. La iglesia de Corinto no era una iglesia muy grande. Se cree que aproximadamente tendría unos 12 miembros. Pero sin embargo, de algunos que entraron allí, sembraron algunas cosas, cierto, que Pablo, cierto, tuvo que ir o tuvo que ser capaz también de escribir y colocar las cosas en su lugar. Si ustedes van, cierto, allí en su Biblia, en Primera de Corintios, el capítulo 15, en el verso 50, dice esto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción, la incorrupción. Perdón. El contexto del versículo es la resurrección. Si queremos buscar un contexto allí, es la resurrección. Algunos judíos estaban enseñando que la resurrección no existía. No había resurrección. Entonces Pablo entonces escribió que si se enseña que Cristo resucitó, ¿por qué se estaba enseñando que no había resurrección? Y si Cristo no resucitó, entonces era vana la predicación. La predicación, ¿cierto?, tiene que ver con la obra de Cristo. La obra de Cristo que hará, que hizo, que hará, ¿cierto? Y en el futuro también, ¿cierto?, lo que nosotros nos tiene preparado. Todo lo que nosotros tenemos ahí está allí. Si se enseña, decía que Cristo resucitó, ¿por qué se estaba enseñando que no había resurrección? Y si Cristo no resucitó, entonces era vana la predicación. Él le enseña, ¿cierto?, o dice allí a la iglesia de Corinto, la muerte, en el versículo 26 del capítulo 15, la muerte sería vencida con la resurrección. Otros también preguntaban para negar la resurrección, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 35. Aquí Pablo le presenta todo el beneficio de la resurrección. Y él, cierto, en el verso 40 aclara un poco más. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Versículo 40. En el 42 dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Entonces este grupo de hermanos que había creído las promesas del Señor estaba siendo confundido por estos pseudo cristianos. Es por ello que, como introductorio a la resurrección a los muertos, Pablo les declara que el evangelio que les ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo el apóstol, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso está en 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 1 al 3. Aquí, cierto, Pablo a lo mejor nos lleva más allá de nuestra imaginación. Y él comienza a hablar, cierto, de la transformación. Para el traslado al cielo es necesario que toda persona tiene que ser transformada. Esto debe ocurrir, que el hombre por sí solo con sus problemas y dificultades no está, ni nunca estará preparada para visitar el cosmos interestelar. Nunca será capaz el hombre de enfrentar, ¿cierto?, allá afuera, ¿cierto?, la fuerza de gravedad,
y otras cosas más. Cuando uno ve, ¿cierto?, la escena que ha ocurrido ahí en Marte, ve piedras y piedras y piedras y piedras. La calidad de aire, de oxígeno que existe y en aquel lugar, ¿cierto?, es mínima. Algunos hablaban, ¿cierto?, de que la calidad del aire allí no sería capaz el hombre, ¿cierto?, de soportarla, así que tendría que cambiar todo el panorama. No todos, sin embargo, dijo Pablo, todo es un misterio. Y él dice, no todos dormiremos. Esa palabra dormir, ¿cierto?, está la misma que de San Juan allá. Es decir, morir. Pero todos, dijo él, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y esto es lo que emociona aquí, porque dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 hasta el 55. Mis hermanos, ¿cierto? Eso es el ser humano. El hombre hoy día, ¿cierto?, no está capacitado. Sin embargo, nosotros los que hemos creído tenemos una esperanza diferente. Nosotros sabemos que este mundo es transitorio para nosotros. Este mundo, ¿cierto?, no es nuestro. Muchas veces, ¿cierto?, nos llaman peregrinos. De aquellos peregrinos, ¿cierto?, del pasado que tenían que caminar. Abraham caminando, ¿cierto?, hacia la tierra prometida, hacia la Canaán. Nosotros nos vamos a la Canaán terrenal. Vamos a la Canaán celestial. Allá, en el mundo celeste, en las galaxias. Las galaxias, ¿cierto?, están cercanas, algunas, ¿cierto?, 500.000 años luz, otras, ¿cierto?, las más cercanas, 100.000 años luz. Estarás hablando de 100.000 años luz. Mi hermano, ¿cierto?, la conclusión es la siguiente. Es verdad, esta máquina o cuerpo fue creado, formado por Dios, con el propósito de vivir eternamente. El cuerpo humano es una obra maravillosa, como decía el salmista, formidable. El salmista le decía, estoy maravillado. El cuerpo humano es más que huesos, más que cartílago, más que músculo. En la genética se estudia cómo hay ciertos genes que transmiten el comportamiento, la conducta, enfermedades. Esto también es importante porque se podría eliminar lo malo que afecta al ser humano. Pero esto es una tarea titánica. Nos lleva a pensar entonces en vivir una vida sin muerte, sin enfermedad, sin dolor. Pero que nunca hará la genética es eliminar los impulsos profundos del corazón, las que provocan las enfermedades que causan el dolor. La explicación, ¿cierto?, allí, la exploración de la mente y el término del pecado, porque eso no tiene límite. Si hay que tener un cambio genético es este. Y este cambio, ¿cierto?, tiene que ser divino. Hay promesas en la palabra de Dios que nos invitan a perseverar, a permanecer en el Señor, porque el único que puede cambiar todo, ¿quién es? Nuestro Señor. La promesa es de tener una vida plena, distinta. Estas son las promesas que el Señor nos da, a tener cuerpos celestiales, cuerpos glorificados, un cuerpo espiritual. Eso significa cambiar toda la carne y la sangre. Por lo tanto, se nos invita a estar firmes y constante creciendo siempre en el Señor para obtener, ¿cierto?, este hermoso resultado. Sí, para poder visitar, ¿cierto?, o estar en otro lugar, ¿cierto?, maravilloso que llama, ¿cierto?, ya la patria celestial o el jardín, ¿cierto?, especial de Dios ahí en el cielo, tenemos que estar, ¿cierto?, sometido plenamente al Señor. Si no,
nunca lo lograremos hacer. Si así, cierto, lo hacemos, seremos entonces capaces de estar en otro lugar. Cristo viene pronto a buscar a sus hijos. Ya está a las puertas. Ya lo vemos, ¿cierto? Como que este mundo, ¿cierto? No tiene más cabida para muchas cosas. Vemos, ¿cierto? Cómo se autodetermina, ¿cierto? Sola. Vemos guerras, vemos inundaciones, vemos, ¿cierto? Huracanes, vemos temblores, vemos terremotos, vemos tantas cosas en este mundo, ¿cierto? Que realmente, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, ¿qué vendrá ahora? Virus, enfermedades, variantes del Delta, variante Gamma, variantes, ¿cierto? Todas las variantes, ¿cierto? De este virus que nosotros nos tienen encerrados muchas veces. Pero hay una promesa. La promesa es que Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Si nos sometemos al Señor, entonces estamos bien. Que el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios que el mensaje tiene que ser impartido, ¿cierto? Y siempre va a triunfar. Y bueno, que la ciencia tenemos que saber usarla también para honra y gloria de Dios. Por eso a veces usamos bien la ciencia, estudiamos un poquito. Ahí los ateos también son buenos creyentes después. Entonces, hermanos, vamos a colocar la alabanza. Regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy
me levantas cada día más. Tú me levantas cada día Amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a buscar a Dios en oración. Amado Padre, te damos gracias primero que nada, Señor, por las infinitas bendiciones, Señor, que nos das, por tu gracia, Padre Santo, y por tu misericordia que se renueva todos los días, como lo dice tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera, Padre Santo. Y muchas veces, a pesar de que los problemas nos agobian, Padre, recordamos que en tu palabra está escrito que no pasaremos más de lo que no podamos resistir y también que junto con el problema, Señor, tú mandarás solución. A veces las soluciones sentimos que tardan un poquito, pero ayúdanos a tener los pies firmes, Padre, y la fe y la mirada puesta en ti, para entender que tus tiempos no son nuestros tiempos, Padre, porque tus tiempos son perfectos. También te suplicamos que nunca permitas que haya vanagloria en nosotros, que te demos la honra y la gloria a ti en todo, Señor, porque tu palabra dice que el hombre puede trazar sus caminos, pero tú, mi Padre, eres quien los dirige, Señor. Te pedimos que dirijas nuestros pasos donde quiera que estemos, nuestro hablar, Padre, y nuestro pensar siempre en cada momento. Ayúdanos a compartir más de ti, Padre. A veces sentimos que compartimos más de nosotros, Señor, respecto al mundo, que acerca de lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Te pedimos nos ayudes, te pedimos una oración en especial, Señor, por todo el mundo. Tú sabes, Padre, que están pasando momentos difíciles, momentos de pestes, de hambre, momentos donde la fe flaquea, donde mucha gente no se explica, Padre, lo que sucede. Pero sabemos, Señor, que tu tiempo está cerca, como decía el pastor. Tus tiempos, Señor, son perfectos, Padre. Ayúdanos a entender y comprender también, Padre, que tienes el control de nuestras vidas, que no se mueve una hoja del árbol si no es por tu voluntad, Señor. Y eso te lo agradecemos infinitamente. Ayúdanos que al terminar, Señor, este servicio que es para honra y gloria tuya, tú, Padre, nos acompañes a cada uno, Señor, donde quiera que vayamos. Que todo lo que hemos aprendido hoy lo pongamos en práctica en nuestros corazones, en nuestra vida diaria, y que lo compartamos también hacia los demás. Te pedimos por cada uno de los hermanos que no están reunidos, te pedimos mucho por ellos, te pedimos por todos los hogares de los pastores, de los presbíteros, de los hermanos que sean bendecidos por ti. Te pedimos por esa gente que está luchando contra enfermedades, Señor, que las ayudes, que los sanes, Padre Santo, y que encuentren paz y consuelo en ti, sobre todos los familiares también. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque estaban enfermitos algunos y esperamos que no estén con secuela por el virus ese. Y voy a pedir que podía una bendición arónica. ¿Quién la puede? ¿La hace Pastor Manuel mismo? Ahí. Ya, yo mismo, por favor, pongamos atención a números 6, 24 a 26, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que todos tengan un buen sábado de terminación y una buena semana de iniciación. Que sean todos bendecidos en todas sus labores, todos los